Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por seguir en sintonía de Pulso Latino. Mañana es un día especial quizá para muchos niños que nunca han pisado un aula. Oficialmente mañana es el regreso al colegio en Aruba y desde ya los niños y sus familiares se alistan para este regreso a clases. Mañana los estudiantes se alistan para iniciar un nuevo año escolar. Allí recibirán una inducción de cómo se desarrollarán sus clases, qué horarios, qué aulas y quién será su nuevo profesor durante el año. Asimismo, ellos podrán interactuar tanto con sus nuevos compañeros de clase como también con sus mentores, quienes les ayudarán en su año escolar. Después de unas merecidas vacaciones, tanto padres como alumnos se alistan para que el regreso al colegio de ellos sea una gran experiencia, y más si es el primer día en un colegio, hacer de esta etapa de su vida algo inolvidable. Y hablando de este tópico del regreso al colegio, las madres se están alistando para que a sus hijos no les haga falta nada en esta nueva etapa escolar, pero ya le tienen la maleta emocional. Pero muchos se preguntarán de qué se trata. Es una instrucción que las madres le dan a los niños para así evitar que estos sean víctimas del bullying. Seguramente usted ya prepara la mochila de útiles escolares, pero ¿tiene los elementos para la mochila emocional de sus hijos? Es el paquete que les ayudará a evitar el bullying. Que hablen con sus hijos y que les digan, o sea, que les den confianza a los hijos para que si les llegan a pegar los demás compañeros no tengan miedo de avisarle a sus papás, para que sus papás puedan hacer algo. Uno tiene que hablar con los hijos de que no pueden burlarse de la gente, no pueden hacer ese tipo de cosas, de que los hijos no hagan bullying. Y para otro lado, para no ser víctima de bullying, siempre hablo con él al respecto de que cualquier cosa que no le parezca, cualquier cosa que él esté en desacuerdo o que sienta que lo están molestando, inmediatamente me lo diga a mí. Psicoanalistas coinciden. Es necesario inculcar valores y confianza en los niños, pero sobre todo tejer redes de apoyo entre padres de familia. Entonces hay que decirles, ya sea que te pase a ti o que le pase a algún amigo tuyo o algún compañero, recurre a la autoridad, pide ayuda a las autoridades de tu escuela, ¿no? Entonces es una forma de fortalecer la figura de autoridad, cosa que tranquiliza a los niños y también de prevención. También recomiendan ayudar a sus hijos a cultivar lazos de amistad duraderos. Y el que tiene un buen amigo es más difícil que se vea víctima del bullying. Las víctimas suelen ser los aislados, los discriminados, los que acaban de llegar de fuera, ¿no? Los que llegaron de otra escuela. Los hijos de padres divorciados y los que han vivido violencia por parte de sus hermanos son más vulnerables a estar involucrados en el acoso escolar como víctimas o victimarios. Se trata de niños y adolescentes que presentan sensación de minusvalía y baja autoestima. Porque en el momento que llega el agresor no se pueden quitar, ¿sí? Se convierte simbólicamente en el padre o en la madre que los pone en medio y entonces no tienen los recursos emocionales, no tienen la autoestima ni la seguridad suficiente para quitarse del lugar de la víctima. Educar con amor y firmeza para evitar que la violencia siga ganando terreno en los salones de clases es la mejor alternativa. Carla Hernández, Proyecto 40. Atención que el precio de la gasolina en Aruba conoció de nuevo una reducción de 6.8 centavos sobre el precio del barril. Desde hoy miércoles el precio de la gasolina baja con 6.8 centavos por litro y de ahora en adelante estará en 233.6 centavos por litro. De esta forma el diésel bajará con 3.5 centavos para convertirse en 201.6 centavos por litro y el querosín bajará con 3 centavos y se convertirá en 193.3 centavos por litro. Con esta tarifa de $1.33 por litro, se pone Aruba justo en el medio de la lista de los precios de gasolina por día desde el 11 de agosto del 2014 en varios países del mundo. El país con el precio más bajo de la gasolina en el mundo es Venezuela, en donde pagan $0.01 por litro. El país con la tarifa más alta en el mundo es Noruega, donde cada litro de gasolina cuesta $2.54. Gracias a esta gran radiotón, más de 300 hogares podrán contar con el regreso a clases de sus niños con todos los útiles escolares. Esto es uno de los apartes de lo que se vivió en esta gran radiotón.
Durante toda esta jornada, muchas personas se han acercado. Este es el tercer Radiotón y Pulso Latino se unió por primera vez junto a ATV a esta noble causa, a esta gran causa que ha tenido una gran acogida por parte de toda la comunidad, como también de diferentes empresas, consulados, quienes se han unido a esta bonita causa. ATV, el primer medio de comunicación televisivo que se unió a esta noble causa, estuvo presente en la jornada de la Radiotón, en la cual se demostró que la unión hace la fuerza. Después de 2 radiotones pasadas, se llegó el turno de una tercera edición en la cual se logró pasar la meta de los 1000 morrales. Junto a diferentes gremios como consulados, parte del ministro de Asuntos Sociales, empresas, comercio y por sobre todo personas que sin importar su condición económica quisieron apoyar esta noble causa. Gracias a esta unión y a un equipo completo de personas que decidieron trabajar durante semanas para que esta Radiotón fuera un éxito total. Ellos son Reafro, junto con Amparito, quien es la persona que ha estado enfrente a este bonito proyecto. Amparito, cuéntenos cómo fue la presentación de todos los niños el día de hoy. Bueno, primero que todo, buenas noches. Y la presentación que hicimos en la noche de hoy fue primero llevando una palabra de Dios y segundo, dándole a conocer al pueblo que hay que ayudar, que somos el mundo y nuestra cumbia tradicional de Colombia. ¿Cómo es este proyecto Radiotón Música por Educación para el apoyo de los niños? Bueno, como dice hay que ayudar, hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Los niños también hacen su aporte. Cuéntenos cómo ustedes se sienten al aportar a esta bonita causa. Primero, buenos días, que nos sentimos bien, pero hay veces nos sentimos cansadas porque como entrenamos mucho, quedamos muy cansados y cuando llegamos a la casa ya nos queremos recostar en la cama. Ya se quiere ir a dormir, pero hicieron una excelente presentación los niños en diferentes obras de teatro, en diferentes bailes, dieron así también su aporte a la comunidad. Esos son todos los detalles que se vive en este Radiotón Música por Educación. Y en Mónaco, Falcao García vive días felices, su reaparición en el amor de los hinchas y la compañía de ídolos como Rigoberto Urán motivan al Tigre en su regreso a las canchas. ¡Ale Falcao! ¡Ale el Tigre! ¡Ale Mónaco! Del corazón de los seguidores del equipo monegasco brotan las mismas palabras. Es el Tigre de Oro. Falcao es el mejor jugador del AS Mónaco. Todos estamos con él. Por esto, no visualizan a Radamel defendiendo otras causas. Esperamos que se quede en Mónaco, que no vaya al Real Madrid. Parece que en el Principado el único que posee trono no es el príncipe Alberto II. En el sentimiento de ellos, Falcao tiene firme su sitial. El domingo anterior, tras 6 meses y medio lejos de su selva por una lesión, el Tigre se enfundó oficialmente el A9 en el Championnat de Francia. Y lo hizo con éxito, frente al Lorient. No estaba asignado, no lo habíamos hablado. Sí había practicado el día anterior, me tenía confianza y estaba muy seguro de lo que tenía que hacer. En la tribuna, el medallista olímpico Rigo Urán observó el regreso del Samario. Tuve la invitación de Falcao a venir a ver el partido acá y la verdad disfrutándolo, haciendo mucha fuerza. Yo creo que va muy bien, se le ve muy bien y bueno, a ver qué tal está. E intercambiaron camisetas. Rigo se llevó la del Club del Principado y Falcao se quedó con la casaca que promociona al ciclista en su tienda virtual. De nuevo sonaron las melodías del gol para el Tigre, aunque los rojiblancos cayeron 1-2. En el segundo estado más pequeño del mundo habita otro príncipe y es colombiano, Radamel Falcao. James Rodríguez ya tiene su primer título con el Real Madrid. El 10 colombiano fue titular en la victoria 2-0 frente al Sevilla de Carlos Vaca en la Supercopa de Europa. Buenas noches. Buenas sensaciones dejó la presentación de James Rodríguez en su debut con el Real Madrid en Cardiff. Por su parte, Carlos Vaca jugó también 90 minutos con el Sevilla. Jugó distinto a como lo hizo con la selección en el Mundial, en un puesto diferente al que lo tiene acostumbrado Pekerman en el equipo de mayores. James dijo sentirse bien en esta posición, donde aún se está acoplando con el resto de jugadores, dado que solo lleva 12 días de entrenamiento con ellos. Esto apenas empieza, hay que estar tranquilo. Hace 11 días que estoy entrenando apenas, feliz porque también pude ganar el título. Del zurdazo que pudo ser el tercero del Real Madrid, indicó que hubiera sido un inicio soñado. Lo más importante es que ganamos y pude sumar un título más, que eso a mí me pone feliz.
Cristiano Ronaldo, autor de los 2 goles que le dieron la victoria al equipo merengue sobre el Sevilla en la Supercopa de Europa, alabó el juego del colombiano. James y Kroos han estado bien, normal al principio, se adaptando los sistemas del equipo, pero ya has visto los dos muy bien, corrieron mucho. Por su parte, Carlos Vaca, quien tuvo pocas opciones de gol, dijo estar recuperándose de su lesión para comenzar la Liga de España. Se viene trabajando en eso, todavía no está recuperado al 100%, dice, vengo haciendo un gran trabajo con el cuerpo médico. Este es el primer título que gana James Rodríguez con el Real Madrid y lo hace en su debut con el equipo merengue. Desde Cardiff, Orlando Mancini, Noticias Caracol. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.